La pasión por la existencia y la convivencia con la enfermedad, la militancia ortodoxa y la ruptura con el dogma, el amor intercruzado, erotizado y el compañerismo sin cuerpo, el compromiso con los otros y la belleza como objeto de producción cotidiana, la desmesura de la naturaleza y la construcción del paisaje cultural, la milenaria historia azteca y la impronta de la modernidad. Todas son calificaciones para medir la actitud de este gran artista mexicano. Las huellas del pasado, señales del presente e intuiciones del porvenir. La vida del pintor evidentemente mexicano Diego Rivera estuvo atravesada por una infinita gama de polaridades y su obra llena de contradicciones y matices es una galería visual de las intensidades con que es capaz de vivir un hombre. Autor de una obra monumental, sabemos que Diego Rivera fue una figura central en la vida político-cultural mexicana entre las décadas del 20 y el 50. Sus primeras obras tienen una indudable marca paisajística, consecuencia de su aprendizaje con su coterráneo, el pintor José María Velasco. En 1907 cruza el Atlántico gracias al estímulo y el apoyo económico del gobernador de Veracruz, Teodoro Deza, y en Toledo, España, se deslumbra con las pinturas del Greco. En 1910, Rivera elige como lugar de residencia Montparnasse, París, y se dedica a investigar las posibilidades expresivas y técnicas del cubismo. Pero se exilia en España durante la Primera Guerra Mundial y una vez finalizada la gran contienda, regresa a la capital francesa para polemizar con Picasso, Braque y Modigliani, que son de algún modo referentes insoslayables de aquella escuela de la vanguardia pictórica. Hay un hecho que termina por definir el abrazo de Rivera con el muralismo. Se trata de su viaje a Italia entre el año 1920 y el 21, cuando descubre los frescos del Quattrocento y concibe la alternativa de pintar obras gigantescas más acordes con la inmensidad de su territorio de origen. En 1922, el plástico comienza a trabajar en un primer mural que revela la gran influencia del arte medieval, pero tendrá que esperar un par de años para liberarse y plasmar su pintura al fresco, en la que conviven el constructivismo, la amplitud de los toscanos del año 1400, la verticalidad de los trabajos del Greco y los colores y texturas del arte popular mexicano. Todos, claro, con un sello propio e inédito para la historia del arte. La década del 20 es profusa en producción gráfica. Diego crea grabados, ilustraciones de libros, afiches. Después aparece la Secretaría de Educación Pública y la escalera del Palacio Nacional, en la capital azteca, y se convierten en la sede de sus murales. Claro que la creación artística no es el único objeto de su pasión. Su deseo puesto al servicio de la política y su gusto por las mujeres multiplican realmente sus intereses. Se integra entonces al sindicato de pintores creado por su compatriota David Sequeiros, funda el Partido Comunista Mexicano, rompe con él luego de conocer la Unión Soviética y viaja a Estados Unidos con Kahlo y prepara los murales del Detroit Institute of Art, una exaltación, podemos decir, de la civilización tecnológica, contratado por Henry Ford. Tras un complicado paso por Nueva York, influyó la figura de Lenin en un mural para el Rockefeller Center y lo destruyeron. Retoma a México. Allí retoma la pintura de Caballete e inicia una serie de retratos de figuras realmente emblemáticas. Diego se encuadra en la Cuarta Internacional Socialista e invita a León Trotsky, escapado del régimen estalinista, a su casa. La muerte de Frida en julio de 1954 realmente lo sumergen en un estado de gran fragilidad. Enfermo, viaja a Moscú para tratarse, se casa con Emma Hurtado y pasa sus últimos días entre sus casas de San Ángel y Acapulco. Veamos entonces
¿qué podemos narrar, qué podemos decir de su biografía? Cuando se habla de Diego Rivera como creador de la identidad latinoamericana, se habla sin duda de la creación de la propia identidad mexicana. Los murales de Rivera han creado una memoria visual del pasado histórico de México y han ayudado a entender y a respetar la nacionalidad mexicana. En este teatro de los insurgentes, con el gran mural de Diego hecho de mosaico, vemos las imágenes de Cantinflas, Zapata y la vida teatral de México. En el Palacio Nacional y en el Palacio de Cortés, las batallas contra los españoles, la vida indígena y la lucha de clases en México no son hechos lejanos que se recuerda con palabras sacadas de un libro de textos. La historia de México sabemos que está hecho de imágenes vivas, llenas del colorido de Diego Rivera. Además de imágenes, los recuerdos también están acompañados de sentimientos de dolor, honor, orgullo y magia que vienen directamente de las emociones representadas en los murales. Gracias al muralismo de Diego se puede revivir con total naturalidad la historia de México. Cuando hablamos de una estética latinoamericana se nos hace difícil atisbar en medio de ese entrecruzamiento cultural que nos impregna de alguna manera lo que podemos definir como auténticamente latinoamericano. De hecho, nuestras escuelas pictóricas y musicales se han nutrido de las europeas, como el impresionismo, por no hablar de las escuelas más tradicionales. Sin embargo, la lucha por alcanzar nuestra propia expresión no ha cesado desde que Latinoamérica por primera vez tomó conciencia de su particularidad. Ese es el camino que comenzó en el siglo XIX y que ya en el siglo XX alcanzó una fuerza arrebatadora de las manos de los muralistas mexicanos. Claro, era el tiempo de la Revolución. Sin duda, los primeros años del siglo XX fueron años de gran idealismo en todas las áreas de la vida. Los valores del progreso ya impregnaban el ambiente, la tecnología comenzaba a desarrollarse con fuerza y nuevos proyectos políticos surgían por doquier en el arte. Los movimientos de vanguardia rompían con la tradición academicista que supeditó la creatividad a valores inmutables durante algún tiempo. Era el tiempo de la revolución tecnológica, revolución económica, revolución política y artística. Pero ninguno de estos aspectos lograron desligarse. Quizá una de las ideas más determinantes en el desarrollo del siglo XX, especialmente en la construcción de su ideología, fue el impacto del marxismo que ya desde el siglo pasado se había pronunciado y esperaba su momento. La lucha de clases fue su bandera, el proletariado debía alzar su voz frente a los sistemas de dominación y opresión, tomar conciencia de su protagonismo histórico. Y sí, era el tiempo de la esperanza para el proletariado, mejor dicho, el tiempo del proletariado. Entonces todo debía reflejar este nuevo tiempo, identificarse con él, incluso el arte. El arte, ¿por qué? Porque debía ir de la mano con la construcción revolucionaria. Aunque los teóricos del marxismo poco se ocuparon de la cuestión estética, esto no impidió que se prefiguraran una idea en torno al deber ser del arte. Desde este punto de vista, el arte se va a plantear como un reflejo de la realidad. Esto derivó en que el arte se comprendiera como un medio propagandístico a favor de la revolución. Se pensaba en un arte comprometido, solidario e inspirado en la realidad, por supuesto, de los individuos, un arte de realismo social, un arte también capaz de intervenir en esa realidad y cuyo destinatario era, por tanto, la masa, el pueblo. El muralismo mexicano fue promovido por José Vasconcelos, ministro de Educación Pública durante el mandato de Álvaro Obregón, finalizando la década de 1920, y fue Vasconcelos quien puso a la disposición de los artistas el espacio mural de los edificios públicos. Porque
parte de una política, fue de Vasconcelos, como una política de educación popular en pro de reforzar justamente el conocimiento de la historia revolucionaria. De la mano de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros principalmente, los murales fueron la reafirmación de lo que significaba llegar a las masas, el espacio del que nadie podía ser dueño, por tanto, todos podían poseerlo, y el muralismo quiso hacer entonces accesible el arte a través justamente de los murales. La pintura de Caballete apenas se circunscribía a los salones de arte, círculos elitistas por excelencia y por tanto alejados completamente de la experiencia popular. Así, Siqueiros, verdadero activista, junto con Rivera, Orozco y otros artistas de esta tendencia, organizados políticamente en la Unión de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores, declararían en un manifiesto publicado en el órgano divulgativo El Machete, y dice así: repudiamos la llamada pintura de Caballete y todo el arte de los círculos ultraintelectuales, porque es aristocrático, y glorificamos la expresión de arte monumental porque es de dominio público. Rivera se encargó de recrear el pasado mexicano para, como les dije, recordarnos esas raíces, su vida. Sin embargo, no ha sido recordada de la misma manera. De él existen biografías escritas y algún que otro retrato, pero la vida de Diego Rivera no estaba hecha de palabras, sino de imágenes. Quizás una de las cosas que más llama la atención es que este movimiento artístico, si bien se supeditó en gran parte a la propaganda política, fue capaz de crear un código estético particular, aunque haya sido influenciado por la estética europea. Pensemos que fue un arte comprometido, nuevamente lo reitero, con la realidad social, sin duda, pero también comprometido con los altos valores de la plástica. Sus temas se centraron entonces en la vida del mexicano común, sus valores, costumbres y, claro está, la lucha social. Los temas que tanto motivaron a los artistas europeos dejaron de ser inspiración para los aztecas, porque el muralismo fue también una propuesta ontológica, es decir, parte del ser en sus propiedades trascendentales. En los escritos sobre arte mexicano, al referirse a los pintores más destacados del muralismo, se dice esto de David Siqueiros en La Nueva Democracia, 1944. El texto dice así: Siqueiros encontró la cosa de que tantos habían olvidado, la utilidad y la finalidad del arte, pues en un país donde se lee poco, como el México, la pintura conserva su antigua función de propagar ideas. Pensó que una pintura, como una frase, era buena si expresaba clara y sobriamente una idea. Es pintura bella, de seria simplicidad, bella de humildad voluntaria, fuerte de la sana disciplina que se puso el pintor que quiso ser hombre antes que ser hombre ilustre. Eso decía entonces el texto. Uno, como vemos, se encuentra con que la mitad de lo que decía Diego al narrar su vida era producto de su imaginación. Por eso muchos lo llamaban mitómano. El hecho que Diego inventara mitos es congruente con su manera de ver el mundo, es decir, el pintor engrandecía su vida como la hubiera pintado en un mural. Diego Rivera es considerado el padre del muralismo mexicano y del arte político en México, junto con Guadalupe Posada. Posada empezó a romper la barrera entre el gobierno y el pueblo, haciendo sátira política en sus dibujos. ¿Qué hace Diego? Diego va a reinterpretar la historia desde un punto de vista nacionalista revolucionario. Además de expresar importantes ideas en sus murales, también aplicaba con destreza lo que aprendió de las técnicas modernistas. Como Karlström, un crítico de esa época, explica: más que cualquier otro artista, Diego Rivera ofreció modelos para incorporar el pasado cultural y la identidad étnica en una versión alternativa más modernista que promoviera una fusión responsable de lo social y lo estético.
Vemos que Diego era una personalidad muy importante en el mundo artístico del siglo XX y sus ideas fueron muy respetadas en la comunidad artística. Rivera fue un innovador porque unió el arte con la política, creando un mensaje social. Esto lo podemos también comparar con nuestro Berni. El arte muralista no solo se planteó intervenir la realidad a través de sus ideas y propuestas, sino que su poder era tal que en más de una oportunidad sus trabajos fueron censurados por revolucionarios por sus temas comunistas y sacrílegos. No fue una tarea fácil. Sus ideas políticas y sus aspiraciones para con la sociedad de México se encontraron más de una vez con los intereses de los distintos gobiernos y de otros sectores poderosos de la sociedad, tanto en ese país como fuera de él, especialmente en el caso de Rivera echando por tierra la afirmación de arte burgués. Estos hombres, además de artistas, fueron auténticos militantes de una causa, como dije, la revolución social. Pero la contienda no fue solo por la causa del pueblo en el sentido estricto de la palabra, fue también la contienda por la libertad de expresión y de creación, contienda por la práctica pública, abierta y clara, de los valores en los que estos artistas depositaron su fe, y fue el manifiesto por la libertad de un arte revolucionario proclamado por Breton, Trotsky y Rivera, y así lo demostraría. Pero sin duda, en algo fue absolutamente único este movimiento. El muralismo mexicano pudo ser al fin la puerta de la independencia estética de México con respecto a Europa. ¿Por qué? Porque la sublimación de un pensamiento en el cual cada latinoamericano se observa a sí mismo. Más allá de las posiciones políticas de los artistas, o quizá a causa de ellas, el muralismo mexicano, yo puedo decir, o podemos decir, que fue la voz de América Latina. ¿Por qué? Por la materialización de un sueño común, el de una verdadera libertad. Diego María de la Ribera y Barrientos y su hermano gemelo Carlos nacieron el 13 de diciembre de 1886 en León, Guanajuato. Carlos murió en 1888 de meningitis, lo cual dejó a Diego como hijo único. Desde que era muy pequeño, a Diego le encantaba pintar, tanto que su padre cubrió todas las paredes de un cuarto con papel de estraza para que Diego pudiera pintar a su antojo. Diego cuenta que es en este cuarto donde pintó sus primeros murales. La otra madre de Diego era Antonia, su nana india. Diego tenía muy mala salud de niño, así que sus padres decidieron mandarlo a vivir a las montañas con Antonia. Diego tenía muy buena memoria de ella y del tiempo que pasó en el campo. Antonia fue una gran inspiración para sus pinturas y para el amor que le tenía a la cultura indígena. En 1896, cuando aún estaba en la preparatoria, Diego empieza sus estudios en la Academia de San Carlos. Su talento era tan obvio que en 1906, después de su primera exhibición, recibió una beca del gobernador de Veracruz, Teodoro Daeza, para que continuara sus estudios en Europa. Un año más tarde, Diego se dirige a España, donde conoce a varios intelectuales y pintores importantes. Después de estudiar ahí por 3 años, se muda a París y comienza a vivir con Angelina Belov. Angelina Belov era una artista emigrante rusa y Diego la conoció por medio de los círculos artísticos en España. De su matrimonio tuvieron un hijo, pero debido a una epidemia de gripe, el niño muere en el verano de 1918. Diego tenía muchas amantes, como dije anteriormente, era muy mujeriego, entre ellas Marvena, otra mujer rusa. Diego y Marvena tuvieron entonces una niña llamada Marica, justo después de la muerte del bebé de Angelina. Diego describe muy bien su relación con Angelina, cuando dice: ella me dio todo lo que una mujer le puede dar a un hombre. En cambio, ella recibió de mí todo el dolor en el corazón y miseria que un hombre puede causarle a una mujer.
En junio de 1921, Rivera deja París para irse a México diciendo que va a mandar por ella una vez establecido. Esto marca el final de su relación, ya que no se vuelven a ver hasta muchos años después. Mientras estudiaba en España, Rivera estaba fascinado con el trabajo de Cézanne, quien lo introdujo al cubismo. También estaba muy interesado en Mondrian y creó muchas pinturas reproduciendo su estilo. Su influencia más grande en esa época fue evidentemente la de Picasso. El cubismo era una técnica innovadora en esa época que cuestionaba todas las preconcepciones acerca de la pintura. Con sus pinturas cubistas como Paisaje zapatista y Marinero en el almuerzo, Rivera logró ser conocido en los círculos artísticos de París. Aún con el éxito que le trajo, el cubismo no lo llenaba completamente. Sentía que le faltaba originalidad en su trabajo porque estaba tratando de ser como Picasso y estaba consciente de que nunca llegaría a ser tan famoso como él. Además, le parecía que el cubismo era demasiado técnico y restringido para lo que él quería transmitir en su arte. Es así como Diego decide entonces regresar al realismo y a un estilo más mexicano. Este cambio no fue apreciado por Pierre River, el más prominente crítico de arte de la época, ni tampoco por León Rosenberg, su agente, porque la comunidad artística lo abandonó, dejándolo en la pobreza absoluta porque nadie compraba sus pinturas. ¿Qué hace Diego? Esto lo obliga a regresar a México en 1921. El estilo de Rivera era el producto de la influencia, como dije, de varios movimientos pictóricos como el cubismo, el impresionismo, el estilo clásico europeo y el arte azteca. Sus murales están tan repletos de figuras que nos recuerdan al estilo barroco que cubría iglesias con imágenes y minuciosos detalles. Algunos críticos se referían al estilo particular de Diego como agorafóbico u horror vacui, porque parecía tener miedo de tener cualquier espacio abierto en sus pinturas. En sus murales, Diego utiliza muchos símbolos provenientes de códices aztecas. De estos últimos va a utilizar los colores y las figuras de los ídolos, así como también la manera en que los indígenas utilizaban las imágenes para narrar mitos y eventos históricos. En algunas de sus pinturas podemos ver una utilización del espacio que viene del cubismo y un uso de la perspectiva que viene de sus estudios clásicos. En los dibujos preliminares de los murales también podemos ver que Diego utilizaba sus conocimientos de arquitectura y geometría para crear las grandes figuras de los murales. Rivera fue un gran pintor sin duda, como dice José Vasconcelos. Dice así: todo se le podía perdonar a Diego porque él sabía cómo pintar con dibujo exacto y colorido, perfecto cuando quería. ¿Qué pintaba Diego? Pintaba murales. ¿Qué es el mural? Mural viene del latín murus, pared. Se trata de una técnica artística, saben ustedes, milenaria. Habla entonces de murales ya en las pirámides del Antiguo Egipto, 5.000 años atrás, y en el Paleolítico Superior, 17.000 años atrás, en Altamira. ¿En qué consiste? Consiste en realizar sobre un muro un relieve o una pintura o esculpir un bajorrelieve. Existen entonces dos grandes tipos de murales, los pictóricos y los escultóricos. El mural pictórico es plano, sin relieves y se realiza sobre baldosas o sobre muros aplicando técnicas pictóricas como el arte urbano actualmente. Por el contrario, el mural escultórico posee salientes con respecto al plano de base. Hoy se han borrado en parte las diferencias entre el mural escultórico y pictórico e inclusive entre mural y escultura. Según algunos criterios debería ser cuando la obra está colgada se trata de mural y si se halla en el piso es una escultura. Entonces vamos a ver que el nacimiento del arte mural en los años 20 fue uno de los eventos
más revolucionarios que el gobierno ha hecho en la historia de México, porque reconoció el poder político del arte. El nuevo régimen tenía una conciencia general del poder del arte como agente de cambio y supresión. El movimiento del arte mural era una nueva manera de modernismo que no utilizaba los estilos modernos como el cubismo y el surrealismo, sino que regresaba al realismo para expresar ideas revolucionarias. El estilo utilizado en los murales de muchas maneras era una especie de contradicción, como dice Octavio Paz. El movimiento del muralismo, por un lado, es consecuencia de los movimientos artísticos de principio de siglo. Por el otro, es una respuesta a esos movimientos que es una negación de ellos mismos. Es una cualidad, yo creo, común de la rebelión en arte criticar utilizando los elementos que se están criticando. En Europa, el modernismo, sabemos que era un movimiento en contra de las reglas establecidas en cómo crear arte. Entonces, ¿qué tenemos o qué vamos allá en América Latina? El modernismo estaba también influenciado por las revoluciones sociales que ocurrían en varios países latinos, como México. En medio de ese caos social, el arte servía, fíjense, como una función social entonces para comunicar las ideas de la revolución a la gente. Y hay un crítico que cité anteriormente, Kallström, que dice: el impacto de la Revolución Mexicana fue inmensa y las actividades de los muralistas en interpretar y diseminar los ideales de la revolución, en promover la idea de arte para la gente y en ayudar a realizar un nacionalismo cultural en condiciones revolucionarias, fueron sentidas más allá de México y fueron factores importantes en debates culturales y artísticos contemporáneos. Esa actitud positiva para el arte fue inspirada, como dije, por José Vasconcelos, que también formó parte del nuevo movimiento llamado indigenismo, que estaba basado en el redescubrimiento y reevaluación de las culturas nativas, tradiciones articuladas en términos, como dije también, de protesta social. A partir de ahí, Diego se interesa entonces en el muralismo. Diego llegó a la Ciudad de México en 1921. Inmediatamente después de su llegada conoció a José Vasconcelos, un filósofo a cargo del Ministerio de Educación. Vasconcelos era parte del nuevo régimen después de la Revolución y tenía muchas ideas innovadoras para cambiar el sistema educativo en México. Una de sus ideas más importantes fue la creación de murales en edificios públicos para que el arte pudiera compartirse con el pueblo, que es el principio de la pintura mural. Los temas de los murales intentarían ilustrar a la identidad mexicana, como dije, y para lograr capturar la esencia de México, Vasconcelos mandó unos cuantos artistas importantes, entre ellos Diego Rivera, a viajar por el interior del país para recolectar bocetos de la vida diaria de los indígenas y campesinos. A su llegada del viaje, organizado por Vasconcelos, esto fue en el año 1922, se le asignó a Diego su primer mural en la Escuela Nacional Preparatoria. Este mural sería llamado Creación. Para la creación, el ministro de Educación quería una composición que simbolizara la fusión potencial de la tradición indígena con los imperativos morales de la religión judeo-cristiana y los estándares de la civilización helénica. Para llevar a cabo estos ideales, Diego trató de combinar figuras indígenas con sus estudios italianos. A Diego no le gustó este mural porque desde su punto de vista no ilustraba bien la identidad mexicana. Estaba basado demasiado en el estilo clásico europeo. El simbolismo del mural, como vemos, representa el nacimiento del hombre en el centro, que tiene los brazos abiertos representando sacrificio y ofrenda. Las figuras paradas a los lados representan a las virtudes teológicas, caridad, esperanza y fe, y el resto son figuras alegóricas que representan el conocimiento, la poesía erótica, la tradición y la tragedia. La justicia también, y la fuerza y la pareja mestiza,
que representa la fusión de distintas razas. Este mural fue inaugurado el 9 de marzo de 1923. La segunda esposa de Diego fue Guadalupe Marín de Guadalajara. Diego y Lupe fueron representados por la cantante Concha Michel. Diego recuerda que Concha quería ser su amante, pero no podía porque estaba casada. Para quitarse la tentación de tener una relación extramarital, Concha decidió encontrar a una mujer que fuera más guapa, más libre y más valiente que ella para que se casara con Diego. Es así que, como encontró a Lupe, Diego amaba y admiraba a Lupe y a su cuerpo, el cual pintó en varias de sus pinturas, y en su libro autobiográfico Mi vida, mi arte, Diego la describe como hermosa, con un espíritu animal. Dice que su cabello era como el de una castaña, y dice también que sus manos tenían la belleza de las raíces de talones de águilas. Vaya definición, ¿no? Diego y Guadalupe tuvieron 2 hijas, Guadalupe y Ruth. Lupe recuerda a Diego como buen padre, pero mal esposo. El problema con Lupe, según Diego, era que era demasiado celosa y posesiva. Y esto, añadido al hecho de que Diego no era un esposo fiel, causaba toda clase de peleas violentas. Su relación terminó entonces antes de que Diego fuera a Rusia en 1927. ¿Quién va a ser la tercera mujer de Diego? Sin duda sabemos que fue Frida Kahlo. Fue la tercera y más importante esposa de Diego. Frida era, sabemos, mestiza, de padre alemán y madre mexicana. Su vida estuvo llena de sufrimiento, de principio al fin. A los 6 años le dio polio, a los 18 tuvo un terrible accidente que le creó muchos problemas en todo el cuerpo, obligándola a operarse más de 30 veces. Su matrimonio con Diego también incrementó su dolor, ya que Diego siempre le fue infiel. No nos olvidemos que le fue infiel hasta con su hermana. Frida sabemos que es considerada una de las pintoras más importantes de nuestro tiempo. Es tan conocida internacionalmente como los muralistas mexicanos. La mayoría de sus pinturas son autobiográficas, ya que Frida las utilizaba para expresar su dolor. Su estilo es conocido como mexicanismo por sus colores brillantes y alegorías de la cultura mexicana, y Diego describe las pinturas de Frida diciendo que revelan una energía de expresión, delineación precisa de carácter y verdadera serenidad. Sus pinturas tenían una honestidad plástica, sabemos, fundamental, y una personalidad artística muy propia de Frida. Aunque el matrimonio de Diego y Frida fue bastante tormentoso debido a las infidelidades de Diego, estaba basado en mucho amor. Frida amaba a Diego por sobre todas las cosas y Diego a ella también. De hecho, en su biografía, Diego dice que antes de morir se dio cuenta de que lo único que realmente valió la pena en su vida fue su amor por Frida. Entre ellos siempre existió mucho respeto, admiración y camaradería. Frida murió a los 47 años en 1954 en su casa de Coyoacán. Diego era completamente ateo, sabemos eso. No creía en Dios y lo hizo obvio en sus murales. Su escepticismo dogmático viene desde que era niño. Desde que tenía 3 años era conocido como el pequeño ateo, y esto continuó hasta los últimos días de su vida. Entre sus maneras de expresar ateísmo, Diego escribió en su mural de la Alameda Central: Dios no existe, y causó una controversia gigante en la comunidad mexicana. Varios estudiantes católicos rayaron la imagen de Diego y trataron de borrar las palabras agresoras. Diego nunca utilizaba imágenes religiosas a menos de que se pudieran utilizar como observaciones sociales. Para Vasconcelos, el hecho de que Diego no pintara imágenes religiosas lo mantendría fuera del catálogo de las grandes figuras artísticas de todos los tiempos. Lo más cercano que llegó a transmitir mensajes religiosos fue en los murales de Chapingo, donde sus imágenes
funcionaban como catecismo, llamando a las nuevas generaciones de campesinos y agrónomos mexicanos a sostener una nacionalidad constructiva y una vida llena de respeto propio basada en el credo: explotación de la tierra, no del hombre. Rivera siempre jugó con las contradicciones de su propia existencia, empezando por el hecho que estaba del lado de los oprimidos sin ser oprimido. De hecho, Diego venía de una familia de clase media, tuvo muy buena educación y era amigo de mucha gente rica. Vasconcelos nos da un buen ejemplo de esas contradicciones de Diego cuando dice: la intención del mural en el Palacio de Cortés fue denigrar lo que los españoles le hicieron a América. Diego era 90% español, así que al pintar los frescos estaba criticando su propia identidad. El mural del Palacio de Cortés fue pagado por un embajador norteamericano que es considerado uno de los terribles enemigos que México ha tenido en la historia. Este es un ejemplo de cómo Rivera era comunista y nacionalista, pero dejaba a sus oponentes ideológicos pagar por sus pinturas revolucionarias. Esto para muchos ponía en duda la integridad en sus ideas. Este tipo de contradicciones le va a traer muchos problemas a Diego. ¿Por qué? Porque muchas veces Diego tuvo que borrar parte de un mural porque una de las figuras se oponía a la ideología de la persona que estaba pagando el mural. Diego hacía estos cambios porque amaba la pintura y entendía que algunas veces era necesario renunciar a ciertas ideas para poder continuar pintando. Debemos recordar que lo más importante en la vida de Diego era pintar. Rivera, sabemos también que era un miembro activo del Partido Comunista. También comenzó con José Orozco y David Alfaro Siqueiros, el Sindicato Nacional de Pintores. Su participación estaba muy influenciada por sus actividades como pintor, ya que Diego trataba de expresar sus ideales comunistas a través de su pintura y de alguna manera Diego representaba el comunismo y por lo mismo todas sus acciones eran observadas cuidadosamente por el partido. Pero el Partido Comunista se oponía al gobierno y las comisiones de Diego estaban financiadas en su mayoría por oficinas gubernamentales y esto lo hacía ver como un mal comunista. En septiembre, ¿qué va a pasar? En septiembre de 1926, Diego Rivera fue expulsado del partido por haber aceptado ser el director de la Academia de Arte de San Carlos, ya que la academia era parte del gobierno. Aunque lo intentó varias veces, nunca más fue otra vez aceptado en el partido. Diego empezó los murales del Palacio Nacional de la Ciudad de México en febrero de 1934. Esta sería una de sus obras más importantes. Este mural entonces fue comisionado en 1929 durante la presidencia de Emilio Portes Gil. El tema del mural es la historia de México desde la caída de Teotihuacán, aproximadamente en 900 años antes de Cristo, hasta el inicio de la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1935. El mural del Palacio Nacional es considerado hoy una de las ilustraciones de material histórico más completas en escala casi humana de la historia del arte. Los diferentes frescos están organizados en dos partes: de la civilización a la conquista y de la conquista al futuro, y Rivera escogió introducir su narrativa cronológica con una versión mitológica de la vida y religión en el Valle de México, presentada desde una perspectiva revolucionaria que es indisociable de la experiencia histórica de México con su nueva conciencia de un pueblo que se autogobierna. La gran ciudad de Tenochtitlán. La gran ciudad de Tenochtitlán. Son palabras que cuestan pronunciar. El tema, fíjense que simboliza los orígenes indígenas y la tradición revolucionaria de México. Uno de sus paneles muestra la vida precolonial de los aztecas, con imágenes de sus actividades principales como la danza, agricultura y ceremonias religiosas.
En otra de las paredes, Diego representó México hoy y mañana, donde utilizó imágenes de campesinos, trabajadores y uniones marxistas para mostrar el capitalismo extranjero como las raíces del mal social. En los 9 frescos principales narra los logros mexicanos en agricultura y cultura que han beneficiado al resto del mundo. Las imágenes por sí solas demuestran sus pensamientos revolucionarios, que en esa época estaban muy influenciados por sus viajes a los Estados Unidos, por ejemplo, el capitalismo visto como una fuerza negativa. Estas imágenes reunieron justamente los diferentes estilos de Diego Rivera en lo que se convertiría en su estilo personal de pintura. En 1944 comienza la construcción del Museo Estudio Anacahuali en San Ángel. Vemos que el edificio es una gran combinación de estilo azteca, maya y del estilo tradicional de Rivera, que parece una pirámide mexicana de estilo precolonial, y el propósito de este museo era albergar la colección privada de artesanías prehispánicas de Diego, para lo cual es considerada la más grande del mundo. Diego recolectó todas esas figuras a lo largo de su vida. Lupe y Frida recuerdan que muchas veces Diego prefería gastar su dinero en un ídolo antes que comprar comida o pagar la renta. Diego murió antes de completar el museo, dejándole esta encomienda a su amigo Carlos Pellicer. Frida muere el 13 de julio de 1954, como dije antes, lo cual marca el comienzo de la muerte del propio Diego. ¿Por qué? Porque en 1955 se le diagnostica un cáncer y aún así continúa trabajando en sus murales. El 29 de julio, casi un año después de la muerte de Frida, Diego se casa con Emma Hurtado, su agente de ventas, desde 1946. Diego es invitado por los rusos a un hospital que acababa de descubrir una cura para el cáncer y es hospitalizado en Rusia. La cura es efectiva, Diego se recupera completamente después de unos meses de ser internado. En septiembre del mismo año sufre un coágulo de sangre y flebitis, lo que le paraliza el brazo derecho. A pesar de eso, Diego continúa trabajando en algunas pinturas y en la decoración de la casa de su amiga Dolores Olmedo. El 24 de noviembre de 1957, Diego muere de un paro cardíaco en su estudio en San Ángel, dejándole todo su arte a la nación mexicana. León Trotsky, en su funeral, dice: Diego Rivera ha permanecido mexicano en las más profundas fibras de su genio, pero lo que lo inspiró en sus magníficos frescos, lo que lo elevó por encima de la tradición artística, en cierto sentido sobre el arte contemporáneo, sobre sí mismo, es el poderoso soplo de la revolución proletaria. Sin octubre, su poder de penetración creadora en la épica del trabajo, opresión o insurrección, nunca habría alcanzado tal extensión y profundidad. ¿Deseáis contemplar con vuestros propios ojos los móviles ocultos de la revolución social? Mirad los frescos de Rivera. ¿Deseáis saber lo que es el arte revolucionario? Mirad los frescos de Rivera. Tenéis ante vosotros no simplemente una pintura, un objeto de contemplación estética pasiva, sino una parte viviente de la lucha de clases y al mismo tiempo una obra maestra. Muchas gracias. Buenas noches.